Continuamos con las noticias en esta edición central. Hoy es una fecha muy especial en lo que tiene que ver con nuestro pasado reciente y la Asamblea General sesionó este jueves justamente para conmemorar los 50 años del alzamiento militar del 9 de febrero de 1973. En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto predominó la idea de que ese fue el verdadero golpe de Estado y que la disolución inconstitucional de las cámaras acaecida el 27 de junio de ese mismo año fue solo la consolidación de lo que había pasado en una fecha como la de hoy. Y el presidente designa como ministro de Defensa al general Antonio Francese. Y aquí, ante la designación de Francese, se produce el desacato militar. El Ejército y la Fuerza Aérea dicen que no reconocen al nuevo ministro de Defensa. Lo que están desconociendo es la autoridad del presidente que lo había designado. Ese es el golpe de Estado, presidenta. Los militares propalan además esos tristemente célebres ahora comunicados 4 y 7, donde exponían una suerte de plan de gobierno y con esto lograron convencer a sectores de la vida política y sindical del país de que su intención era realmente poner en práctica esos comunicados 4 y 7. Hubo gente que les creyó. El 9 de febrero, sin ninguna duda, fue el golpe de Estado. En la madrugada, como se dijo aquí, el contraalmirante Zorrilla manda cercar la Ciudad Vieja, manda que los buques se pusieran en posición de combate, a su vez el Ejército responde sacando sus tanques a la calle, se produce posteriormente desde distintas unidades navales del Cerro, se producen comunicados que desacatan al contraalmirante Zorrilla, por lo cual termina renunciando el contraalmirante y Bordaberry concurre a Boisolanza, donde se celebra allí el llamado Pacto de Boisolanza. El centro de poder pasa allí efectivamente a los militares. Allí se produce el verdadero golpe de Estado. Legisladores de todos los partidos se expresaron en esta sesión especial de la Asamblea General. Mire, para el Partido Independiente lo sucedido en aquellos años debe dejar un aprendizaje en la política actual. Los blancos destacaron por su parte cómo las Fuerzas Armadas engañaron a la izquierda de aquel entonces y el Frente Amplio sostuvo que cuando sucedieron los hechos que hoy se recuerdan, ya hacía tiempo que las Fuerzas Armadas estaban imponiendo su poder ante el sistema político. Vaya si ya había intromisión de los militares en la política mucho antes de febrero del 73. En octubre del 72, los mandos castreses desconocen el poder civil y desatan una crisis que provoca la renuncia del ministro de Defensa Augusto Legnani y del entonces comandante del Ejército, general Florencio Gravina. Todo se inició cuando un juez decidió liberar a 18 presos. 4 de ellos eran médicos que estaban detenidos y siendo brutalmente torturados en el Regimiento Sexto de Caballería. El responsable del regimiento no acató la resolución. Aquí está lo que dijo cada uno y dónde se alineó cada uno. El Partido Comunista fue el más explícito. Dice, para quienes como nosotros consideramos que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber otra opinión. ¿Por qué nos parece en general positivo el documento de las Fuerzas Armadas? Y va destacando todos y cada uno de esos puntos programáticos que yo decía y los afirma y los reafirma. Hasta que al final dice, pero cometen un error. Las Fuerzas Armadas deben reflexionar sobre este hecho. Los marxistas, leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas como salida inmediata para la situación crítica que vive el país. Y quien más combate al marxismo, leninismo, la rosca oligárquica, se opone tenazmente al rumbo que han fijado las Fuerzas Armadas. Es decir, la lógica que también estaba en juego en esos días era las Fuerzas Armadas se oponen a la oligarquía gobernante que quiere imponer sus intereses y su visión. Las lecciones que nos dan estos hechos históricos
y que de alguna manera debieran guiarnos cuando tenemos dudas. La cuestión no es entre oligarquía y pueblo. La cuestión, como nos enseñó Artigas, es entre la libertad y el despotismo. La libertad es esencial para la vida democrática.